Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 22 y verso número 8. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse la cabeza, el cabello, y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Señor, esta palabra es fuerte, pero Señor, nosotros no somos, ya somos de vianda, Señor, ya somos de carne, ya no somos de leche. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre, porque solo en tu palabra hay esperanza, Señor, para nuestros corazones. Ya otra palabra de hombre no hace nada, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos poner, Señor, la petición de Guillermo Córdoba, Señor, de Guillermito, Señor, que pide por su papá, que está cumpliendo años este día, Señor. Señor, ten misericordia, Padre. Darle, Señor, el tiempo, Señor, la oportunidad para congregarse, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Ayúdanos, Padre. También queremos suplicarte, Señor, por la vida de Eva Imelda Nuila, Señor, que es la madre de nuestro hermano Guillermo Ábalos, Señor. Señor, te suplicamos para que en esa intervención del día lunes, Señor, tú te glorifiques, que le des la oportunidad, Señor, de conocerte, Padre, que le des la oportunidad, Señor, de tener, Señor, tu presencia en su vida, Señor, que conozca, Señor, que hay otra verdad y otro tipo de vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque hasta este día, Señor, tú nos ayudas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya hicimos la oración, precioso. Y cuando venga tu papá, lo volvés a pasar, ¿oíste? Para orar por él. Está en la jugada el niño, porque mejor él pasa peticiones, mire. Una reacción equivocada. Mire, hermanos, este tema es increíblemente, como toda su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción a las situaciones difíciles, hermano? Difíciles en la vida, ¿va? Uno se alegra cuando algunas personas hicieron buenas decisiones, ¿verdad? Cuando hicieron cosas correctas en las situaciones que se presentaron, uno se alegra, ¿verdad? Es como cuando alguien se casa, ¿verdad? Y después de ser un vago el muchacho se formaliza y comienza a trabajar, ¿verdad? Y agarra la cosa como debe ser. Uno dice, wow, dice uno dice, esa reacción es la que uno quiere ver, ¿verdad? Esa es la reacción que todo padre quiere,
¿verdad? Por sus hijos, que cuando agarran un compromiso que lo honren, ¿verdad? Que honren a su esposa, ¿verdad? Y que realmente honren a Dios con su familia. Entonces uno dice, yo no miraba, ¿verdad? Yo a este lo miraba así o a esta, ¿verdad? Depende. Uno dice, no le miraba plante, pero bueno, qué bendición. Pero no todos los finales son felices. A veces, en lugar de construir, se destruye. En lugar de arreglar, se complican las cosas, ¿verdad? En lugar de solucionar, empeoramos las cosas sin necesidad. Y hacemos de las cosas simples grandes tormentas. Así es la naturaleza del hombre sin Dios. Y aún con Dios a veces podemos ser vencidos por la carne, por el orgullo, ¿verdad? Alguien está llorando porque su relación no está bien, se da la oportunidad para poder hacer algo y la desperdicia y le echa a perder. Y el orgullo no lo deja, ¿verdad? El tonto orgullo no nos deja. Y en lugar de buscar la felicidad, se empeoran las cosas. Y la tristeza y el dolor es peor que antes. Y realmente, ¿cómo comienzan a ir las cosas mal, verdad? ¿Cómo es que se comienza a descender? Porque mire, hermano, yo le digo algo, la palabra de Dios es directa. Yo cada vez digo, Señor, de verdad que solo porque tenemos tu libertad, ¿verdad? Pero el que no vive en libertad, hermano, no soporta. Porque solo la libertad de Dios nos hace entender, ¿verdad?, que esto es voluntario. Solo la libertad de Dios, hermano. Si alguien dice, ve, este me quiere venir a... Porque ese es el primer punto. La primera falla es la pérdida de la cobertura de Dios. Realmente mucha gente en este tiempo agarra vacaciones, ¿verdad? Y se sale, hermano, de los caminos. Y algunos pueden poner de pretexto, aunque sea cierto, pero les vale el trabajo porque hay más trabajo, hermanos, y es cierto, ¿verdad? Pero que no se vuelva una excusa, ¿verdad? Porque la falta de cobertura causa muchos daños y ya lo vamos a ver. Y aún a veces estando en una situación tan crítica, la amenaza de algo, el Señor tiene la gran misericordia con nosotros de avisarnos, de darnos chance, de darnos la oportunidad de cambiar, de no llegar hasta donde podemos llegar en cuanto al mal que puede venir con nosotros. Y aún así, muchas veces se escoge lo contrario. Entonces, a veces, hermanos, pensamos que con una situación crítica va a ser suficiente para arrepentirse y alcanzar misericordia, pero a veces no es suficiente. ¿Vea? Y eso es como el umbral del dolor, ¿vea? Hay un umbral del dolor en lo espiritual también, en el alma. Así como, ¿vea?, yo veo, mi hija pequeña tiene un umbral del dolor bien alto. ¿Vea? Le duele, pero ella está tranquila. ¿Vea? Y a otro le va a decir que chillón sos, ¿vea?, porque no va a soportar nada. De igual manera hay en lo espiritual. Hay gente que es cueruda, ¿va? Le están pasando cosas, hermano, que otro quizás no soportaría, pero las aguanta como macho, ¿vea? Y no vuelve a Dios como macho, dice, y le están pasando y entonces, y el Señor no lo va a matar, ¿vea? O sea, él mismo busca su camino, pero Dios no va a hacer nada. No es necesario que Dios intervenga en eso. Solo cosechamos lo que sembramos, ¿verdad? Entonces, qué difícil, hermanos, realmente, porque en este pasaje podemos aprender cómo salir adelante, ¿verdad?, con lo que Dios nos ofrece, porque Dios nos da más que un salvavidas. Mire, la pérdida de cobertura nos hace llegar a situaciones como esta.
Porque el enemigo sabe, hermanos, que cuando perdemos cobertura, él tiene las puertas abiertas. Él tiene las puertas abiertas. Nosotros, hermanos, podemos perder cobertura de la manera más fácil. La manera más frecuente, hermanos, es dejándose congregar. Esa es una forma, pero facilísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco lo hace quizás en su casa, entonces no se expone a la palabra, no escuche lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces queda sin cobertura, porque es como que el hijo no quiere obedecer en nada a sus papás, ¿verdad? Tarde o temprano va a estar en la calle, porque eso lo va a llevar a la calle, ¿verdad? No tanto porque el papá lo eche, sino porque él cada vez va a buscar más y va a querer estar fuera. Entonces, lo que se señala, el verso 8 dice, y desnudó la cubierta de Judá. Judá estaba por sitiada, ¿verdad? Estaba siendo sitiada. Algunos dicen Sennacherib, algunos mencionan a Ezequías, pero acuérdese que esto es una profecía que tiene cumplimiento, ¿verdad? Es una palabra eterna, o sea, cuesta entender eso. Uno dice, ya se cumplió, no, pero a veces es que tiene cumplimiento como cíclico, ¿verdad? Y entonces no podemos aplicarlo 100% a un periodo, pero sí es una palabra vigente también para nosotros, porque y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. O sea, lo que se señala es el quedar descubierta, ¿verdad? Desnudó la cubierta, es quedar sin cobertura. Sin cobertura, la pérdida de cobertura es la que el enemigo quiere que nosotros perdamos. Y a veces, hermanos, la cobertura se pierde bien sin gracia, ¿verdad? Bien sin gracia. O sea, es porque yo me quiero salir, no, nadie le está haciendo nada, ¿sí? A veces es, ¿verdad? Como decía mi abuelita, porque le rebalsa el gusto, ¿verdad? O sea, va, y pierde totalmente sin necesidad de que haya algo que lo haya empujado hacia eso, ¿verdad? Entonces, se quita el velo que cubre a Judá, dejándolo sin protección, ¿verdad? Dejándolo sin defensa, ¿sí? Dejándolo visto, ¿verdad? Porque ahí dice que aquel día, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. O sea que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé de guerra, pero yo me imagino que donde guardan las armas, porque esa es la casa de armas del bosque, ¿verdad? Es un lugar casi secreto, ¿verdad? Es un lugar que tengo bien protegido. Es un lugar donde yo no quiero que, así como la señora que llega a la esquina a vender cohetes en los final de año, fines de año, ¿verdad? Y los hipotes ahí queman, y él ahí con la gran canastro. Así no es una casa de armas, ¿verdad? Porque cualquiera viene y le va a tirar un fósforo y va a encender aquello, ¿verdad? O no se acuerdan de uno que explotó allá en, ¿cómo se llama el lugar? Donde era antes la policía o la guardia. La guardia era, ¿verdad? Maestranza, ¿verdad? Y se acuerda el polvorín, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Hermano, hay polvorines a veces. Usted no sabe lo que le puede explotar en su casa. En su casa. Interno. Algo puede descender la chispa que haga, ¿verdad? Y todos los de afuera se van a dar cuenta porque se van a agachar de las balas, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver, dice, esa es cosa de ellos, pero me están tirando, dice. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Y ahí los que salen a ver qué pasa, corren peligro hasta ellos. ¿Verdad? Sí, así como sacan las noticias, ahí, vea, muere por mirón, dice. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Pero es por, ¿verdad? Por entrometido, ¿verdad? Por andar viendo lo que no. ¿Usted ha fijado cuántos accidentes hay cuando hay un accidente? Y queda ahí, se da otro accidente porque el otro se para a ver y el que venía atrás también ve y no se fija que el otro se detiene. ¡Plum! Increíble, hermano. La cultura nuestra, ¿verdad?
No es que seamos entrometidos, o solo la segunda parte, quitándole entro, pero realmente es así. O sea, muchas cosas pasan. Cuando alguien pierde su cobertura, todo el mundo se da cuenta, ¿va? Y quiere saber dónde está el polvorín. No, pero es que ahí lo que pasa es que no, ella le dijo, pero como él va a ver, y entonces el otro ya está. El polvorín, hermano. Polvorín. ¿Qué tiene usted que saber de eso, hermano? No, es que como lo echó, porque como fíjate que él andaba mirando a una vecina, ¿y qué le importa, hermano? O sea, son polvorines, ahí déjenlo. No ande sacando la cabeza que le va a caer un balazo. El enemigo quiere quitar la cobertura, hermano, porque el cristiano no se da cuenta que está perdiendo. ¿Vea? ¿Y qué hace mucha gente, hermano? Lo primero que hace es dejar de congregarse. Algo le va mal y lo primero, ¿cómo que Dios tiene la culpa? Hasta el pastor. Es que ahí dicen, no tiene nada que ver, hermano. Si el problema no está ahí está la solución. Y entonces, y no somos capaces de distinguir el origen de las cosas. Entonces, mucha gente no se da cuenta que al dejar de congregarse, por poner un ejemplo, porque hay diferentes maneras de perder cobertura, se exponen más de lo que se imaginan. El enemigo aprovechará. Dice el verso 9: vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas, el 10, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Mire lo que está pasando adentro, hermano. Esto es bien interesante, porque usted, al quitar la cobertura, hermanos, y ya se acerca el enemigo y comienza a darse cuenta las debilidades que hay en nosotros. Mira esa gran brecha que tiene ese ahí, ¿ve? Y es un gran hoyo el que tiene. Por ahí vamos a entrar, ¿verdad? Donde está más débil, ¿verdad? Donde está más débil. Y esta gran brecha que hay aquí está cerca de la otra, bien botamos ese pedazo. Y ya dejamos calle ahí. La cobertura invita, la falta de cobertura invita al enemigo a que haga más daño. Invita. Y vieron las brechas, era una debilidad del pueblo. Por lo tanto, una debilidad, hermanos, que ¿hasta cuándo se dan cuenta que tienen la debilidad? ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos una debilidad? Hasta que vemos el peligro, hermano. Mientras tanto no hay nada ahí. ¿Y cómo está el muro? Bien nítido está. Y el Señor nos pregunta, ¿y cómo está tu muro? No, si todo está bien. Y acá, no, hombre, si de aquí se ve todo para adentro. O sea, no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no lo reparaste antes? Porque hasta que esté el enemigo te das cuenta que tenés un gran huraco ahí, o juraco. Ese español no lo conocía, ¿va? Le queda de tarea para buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española. Un gran agujero. Entonces, tomaron medidas, entonces, fíjense las medidas que tomaron, hermano. Y contasteis las casas, dice el verso 10, de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. ¿Qué hicieron, hermano? Tomaron medidas para ver cómo solventaban el problema. ¿Y cuáles eran las medidas, hermano? En ese momento que ya los tenían sitiados, ya está cerrada la ferretería, ya no podían ir a traer bloc, ya no podían ir a traer cemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Dice que hicieron, contaron las casas de Jerusalén
y derribaste casas para fortificar el muro, ¿verdad? Comienza a botar algo que está construido para construir. Mire el precio que pagamos, hermano. Muchos estamos destruyendo para construir, o por lo menos para defendernos. Es triste, hermano. Es triste. Pero arreglar el muro cuando ya está el problema encima tiene un costo. Estos estaban dispuestos a pagar el costo, pero otros no llegan hasta ahí, hermano, por la comodidad. No, ¿cómo va a estar mi casa si me ha costado tanto? Pues sí, pero mira, se van a meter, de nada te va a servir tener casa si de todos modos te la van a quitar. Sí, pero la casa tan bonita. Pues sí, no, botémosla y arreglemos allí, porque es mejor defendernos, aunque después la volvás a hacer. No se miraba así, ¿verdad? No se mira así. La comodidad es terrible, más en este tiempo, hermano. Todo el mundo ya lo quiere meter hasta en la canasta básica, la comodidad, hermano. Y ahora ahí va y dice, a tantas horas de tal para ver películas y tantas, ya lo meten ahí incluido en la canasta básica. ¿Y quién les ha dicho, hermano? Internet, por supuesto, es canasta básica. Eso no puede ser. Tener un buen smartphone es parte de la canasta. No, mire, hermano, disculpe, pero mi Biblia dice que todo lo que no es alimento, dice, ¿verdad? O sea, ese concepto deben de agarrar para canasta básica, ¿verdad? Claro que son necesarias un montón de cosas más, ¿verdad? Pero ya no son tan necesarias realmente. Entonces, tomaron medidas, hermano. Mire, y hay que ver que hicieron las cosas correctas y veamos. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, si nos están sitiando, ¿verdad? Cortemos el agua. Es bien fácil que no haya agua. Y el agua la pasamos para otro lado, ¿no? Subterráneo, ¿verdad? Habían acueductos, hermano. No sé, la ingeniería en ese tiempo no crea. Y sabe, usted ve trasladar, ¿verdad? Para que ellos no tengan disponibilidad de agua. Pero qué bueno, hermano, porque no perdían el agua, ¿verdad? Y de verdad que no perdieron el agua, porque si hubieran perdido el agua, hubieran mandado a colgar a Isaías, ¿verdad? Que era la fuente de agua, hermano, ¿verdad? No es que le dijeran Cerro Las Pavas, pero imagínense, era prácticamente el que le estaba dando agua, hermano, agua viva. Era el que les hablaba del Señor, hermano. Pero mire, es increíble, hermano, porque aunque les cayera mal, ve, ahí estaba. Por eso, hermano, escucha al que le cae mal, fíjese. Es sano escuchar al que a uno le cae mal, hermano. Siéntese a escucharlo y diga, trate de entender, y así. Al final va a ver que va a decir, se parece más a usted de lo que usted creía. En serio, al final de que tenemos bastante en común. Si es un espejo. Al final es que realmente las medidas que estaban tomando fueron buenas. Se dan cuenta que necesitan reparar el muro, ¿sí? Que es necesario, aunque tuviera un costo, ¿verdad? Aunque tuvieran un trabajo extra, pero era necesario. Además, prefieren perder la comodidad, ¿verdad? Y no descuidar el muro. Prefieren obrar, hacer cambios para llevar el agua y no perder el agua. Son cosas buenas, hermano, porque hay una preparación humana contra el mal. Usted ve el mal y uno trata de ver qué hace, ¿verdad? Y aquí vemos que el pueblo, ellos estaban actuando bien, hermano, al no perder el agua y al reparar el muro. Una preparación humana. ¿Cómo nos preparamos nosotros, hermano? Preguntémonos. O solo miramos. Ni modo, dice, ya se va a caer. Ya fijado, ese lado ya se va a caer. Y usted dice, bueno, en lugar de salir corriendo a ver cómo lo detiene, ay, ya cualquier rato se va a caer, ahí lo he estado viendo yo desde día. Y uno se queda, yo no sé, o sea, es como aquel documental del niño que muere de hambre, ¿va? Y después dicen, bueno, y
qué corazón, ¿verdad? Decían, cuestionaban que el documental, por supuesto, después de que lo habían visto, lo podían criticar, ¿verdad? El documental era bueno, pero cómo tuvo corazón, decía, de verlo morir y no hacer nada, ¿verdad? Ajá. Y entonces, usted dice, sí, ¿verdad? Es un tema bien, bien duro, porque fíjese que a veces hay un poco de crueldad en eso, ¿verdad? No me acuerdo que una vez hicimos unas pruebas, ¿verdad?, de validación y unos paquetes tecnológicos para producción de maíz y frijol, nos pidieron. Y entonces ahí teníamos una gente que nos estaba ayudando. Entonces ellos hacían 2 manzanas, ¿verdad? Una manzana como ellos lo hacían tradicionalmente y una manzana con la nueva tecnología. Entonces después podíamos medir, ¿verdad?, en diferentes zonas cómo se comportaba el paquete. Pero hubo lugares donde no pudimos medir, porque la gente apenas veía que esto le funcionaba, lo iban a hacer al testigo, que era supuestamente como ellos lo hacían siempre. O sea, gente que nos salió bien adelantada, hermano, que así fuera el cristiano, hermano, que al nomás decir la palabra, no hombre, yo no voy a esperar, ya lo hago. El Señor diría, no hombre, qué bueno, esto sí que de verdad. A mí cuando me dijeron, mira, pero no, yo le dije al que daba la plata, mira, le digo, esta es la muestra de que funciona, que no pudimos ni medir ni como él lo hacía, porque inmediatamente lo iba haciendo, ¿verdad? Y el agricultor decía, no hombre, decía, y usted piensa que yo soy, ¿verdad?, de aquellos que se les cae aquí la saliva para no hacer lo que yo estoy viendo que está bueno. ¿Cómo no lo voy a ir a hacer en lo propio? Dice, es lo mío, dice. La lógica, ¿verdad? ¿Cómo voy a esperar a como yo dije que iba a ser así y voy a ver que voy a perder y no voy a hacer lo que, ¿verdad? Que es la lógica. Así deberíamos de ser nosotros, hermano, que al nomás ver que a otro le funciona, yo también lo debería estar haciendo. Porque fíjese que en agricultura se da eso, ¿verdad? Alguien hace una cuestión y le funciona, y todos los demás pasan así, eso no sirve, que no sé qué, pero el día domingo que el otro no está y se va a la iglesia, va a ver cómo ha hecho y se mete a ver, y después lo va a hacer a su lugar, ¿verdad? Así es. Entonces, la preparación humana era buena, hermano, y yo no podemos ver eso como algo incorrecto, porque cuando ven venir el mal, aunque muchas veces no todos ven venir el mal, hay que decirlo, estaban sitiados ahí, otros dijeron, no, ya se van a ir, están haciendo un simulacro, los ejercicios militares están haciendo y los han venido a hacer aquí enfrente de nosotros, ¿verdad? Es solo para que apantallarnos de que ellos pueden, porque capaz que alguno dice eso, hermano, está viendo que ya se van a meter y creen que las balas son de salva. Entonces, algunos ni aún viendo el mal lo creen, hermano, y comienzan a decir, es que Dios es bueno, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Y hermano, y Dios hablando, diciendo, hey, cambia, hace, mira. Y entonces, tentando a Dios, ¿verdad? Tentando a Dios, queriéndolo pasar, confundiendo lo que es la bondad de Dios, ¿verdad? Creyendo que Dios es alcahueto, ¿verdad? Hijo, te voy a pegar, deja, hijo, deja, te voy a dar con esta servilleta, duro te voy a dar. Show, hermano, show. Pero mire, el Señor no hace eso, hermano. Mire, si Él está diciendo voy a hacer, es que lo va a hacer, hermano. No estaba jugando. Por eso no es suficiente. No es suficiente, le cuento. El esfuerzo humano no es suficiente. Porque si no hemos llegado a la raíz del problema, ¿verdad? Todo lo externo que hagamos, nuestra diligencia, ¿verdad?, contra ese mal que viene no es suficiente. Hacer lo correcto no es suficiente. No es suficiente. Nuestro esfuerzo no es suficiente.
si no llegamos a la raíz. Porque hay gente que se pasa toda la vida haciendo buenos esfuerzos y siempre el enemigo ataca y destruye. ¿Se acuerda de Gedeón? Y cada vez que nosotros venimos, dice, ¿y por qué estás ahí sacudiendo la avena debajo en el lagar, verdad? Escondido. Le dijo, es que si la saco ahí donde me vence al ratito me caen, dice. Y no es renta, se lo llevan todo. Renta es una parte, no, se lo llevan todo. Y todavía me toca irse los a dejar. Terrible, hermano. Recurrente, ¿verdad? Aunque él fuera diligente en trabajar, en hacer todas las cosas, ¿verdad?, bien, cosechar, preparar el producto, siempre le caían y se lo llevaban. Entonces, lo que había, hermanos, es un desprecio al que hace las cosas, al que hizo Jerusalén, hermano, al que nos hizo a nosotros. Por eso dice el verso 11, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. ¿Verdad? Entonces existe un señalamiento de Dios para nosotros, hermano. Y es que tanto esfuerzo jamás es suficiente si despreciamos y no tenemos respeto al que hizo el estanque. Y más que el estanque, lo que guarda el estanque. Porque el estanque, ¿qué es, hermano? Lo que guarda el agua, ¿verdad? Entonces, ¿y quién hizo el agua, hermano? El Señor, ¿verdad? No tienen respeto, dice, ¿verdad? No tienen respeto. Por eso de nada sirve hacer lo que nuestros ojos y nuestra inteligencia ve necesario hacer si el Señor no es tomado en cuenta, ¿verdad? El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De verdad, hermano. En vano todo el trabajo, hermano. En vano el desvelo que tú has tenido. No te duermas porque ese no es el desvelo del Señor. Y mire, y cualquiera dice, no, vea, hemos trabajado, hemos hecho. No es suficiente. No es suficiente. Ni siquiera miraste de lejos, ¿verdad? Ni siquiera miraste de lejos al que lo labró. Estaba en piedra el estanque. Porque el Señor puso, hermano, fundó Jerusalén, vea, y ahí había agua. Ahí había agua. Y entonces una ciudad, hermanos, que tiene agua, tiene vida. Pero si usted hace una ciudad en el desierto y el agua la va a traer de no sé cuántos kilómetros de lejos, hermano, con solo que se vaya la energía eléctrica se queda sin agua. ¿Sí? O si los dueños del agua dicen, hoy no les vamos a dar porque esta agua es de nosotros. Ustedes poco a poco vamos a ir viendo ese problema, hermano. ¿Quién es el dueño del agua? El Señor dice, el agua la hice yo. Y yo labré el estanque donde esté el agua. Por favor, tengan respeto. Mira, hermanos, qué tremendo. A mí, de verdad, hermanos, nos sale bien poquito de agua. Pero siempre tengo el pleito por el desperdicio de agua. No me boten el agua. Cerra ahí, mira, se está cayendo. Hermano, porque yo tengo un concepto un poco diferente del agua.
disculpe, pero yo tengo otro concepto, hermano. Y entonces yo digo, si esa es vida, ¿me entiende? O sea, eso es lo más maravilloso que tenemos, hermano. Sin eso no podemos vivir. No podemos vivir. Entonces, ni siquiera miraste de lejos a quien labró el estanque. ¿Sí? O sea, no se acordaron que yo hice eso. No se acordaron que yo les he dado este lugar. En lo secular, hermano, ¿qué hace alguien cuando va a hacer una modificación de algo? Solo dice a votar, hermano. ¿Por qué cree que está esa pared ahí? ¿Por qué cree que está esa pared ahí? Porque detiene el techo, hermano. Y yo la quito, nos cae encima el techo. Imagina que diga, y el Señor va a sacudir aquí, les cae el techo, hermano. Van a decir, no, hermano, demasiado rema. No, ¿verdad? Por eso está esa pared ahí, hermano. Porque es estructural, vea. O sea, no son como las que hacen en otros países que son de mentira. Que las botan ahí, hasta las empujan y se caen, vea. Esta no, esto usted empuja y se va a hacer un buen chindondo. O sea, no vaya a hacer eso. Estas paredes son otra cosa. Entonces no se pueden quitar, vea. Entonces, ¿qué hace uno, hermano? Tome en cuenta al que la hizo, ¿verdad? ¿O no? Y mira los planos, ¿va? ¿Será que puedo botar esto? Quiero ver. Ah, no, mira, no se puede. No, hombre, pero mira, yo que botémosla. Ay, hermano. Y usted sabe lo duro que es eso, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta al Señor, porque debemos considerar, porque en ellas, para que el Señor nos revele las condiciones, las situaciones, antes de hacer cualquier cambio, hermano. Si usted hace cambios de agua, hermano, mire, es lo más delicado que había, por lo que está diciendo el Señor. ¿Ustedes creen que ese estanque está ahí de choto? Por gusto. Era lo más delicado, ¿verdad? Porque si se cae un edificio no hay nadie, se cayó, ¿verdad? Pero si se pierde el agua, hermano, usted ha visto en los terremotos cómo se cambia el agua. Había un nacimiento y de repente ya no está, porque el terremoto rompió por dentro y esa agua va a ir a salir a saber por dónde, ¿verdad? Pero qué bendición aquel que considera, hermano. Usted pregúntese, ¿y quién hizo esto, pues? ¿Cuál es el origen de esto? El que lo hizo, hermano, lo hizo por una razón. Entender eso, hermano, es de sabio. ¿Y por qué dejaron esto aquí, pues? ¿Verdad? ¿Y por qué no habrán botado esta pared tan fea? ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, la pérdida de cobertura de Dios, mire, hace que nos falte inteligencia, fíjese. Ya cuando se ha perdido cobertura, hermano, nos hace falta inteligencia, nos hace falta sabiduría, hermano. Sabiduría espiritual. Solo es una sola sabiduría, ¿va? Pero nos hace falta sabiduría de Dios, hermano, para hacer lo correcto. La gente hace al revés, vea. Hay gente que tiene sabiduría de telenovela, va. Quiere hacer las cosas al revés, hermano. Para que me quiera voy a hacer esto, al revés, hermano. Terminan mandando a la otra persona desesperándose, ¿va? Que yo he visto que así hacen. Para eso tenemos la palabra, ¿va? La sabiduría, hermano, de Dios es suficiente. Él nos va a decir en cada momento lo que tenemos que hacer. Por eso el señalamiento del Señor es, ¿y por qué ni siquiera han buscado al que hizo los planos, verdad? ¿Sí? Como yo le contaba, ya me preguntó el ingeniero, vaya, me dice el hermano, ¿usted quiere que la casa siga en alto o la bajamos? Si quiere que siga en alto, le va a costar tanto. Yo quisiera que esté en alto, le digo. ¿Por qué? Porque así los que pasan por la calle no lo están viendo, solo le hacen así, miran para adentro. No quiero eso, quiero tener así, que yo verlos y no que ellos me vean. Pues eso le va a costar más dinero, porque hay que hacer un muro aquí, vea, hermano, una cosa que
costaba dinero, ¿verdad? Porque lleva otra fundación más grande, ¿verdad? Pero ya el maestro de obra ya me lo quería hacer de los que hacen en las casas sencillas, ¿verdad? Hasta de canto quería poner los ladrillos. No, así como dice el plano, así lo vamos a hacer. Pues sí, pero es que mucho dinero. Mire, el dinero lo estamos pagando nosotros. No se preocupe por el dinero. Pero es que va a costar más tiempo. Una bendición de Dios que usted va a trabajar más tiempo aquí. O sea, mire, qué terrible, ¿verdad? Con la gente, hermanos, cuando quieren obligarlo a uno y ¿cómo? Pues, ¿verdad? O sea, y el Señor nos debe ver a nosotros así, ¿verdad? Mira, Señor, y si lo pongo así, medio de ladito, no, hijo, así no. Y mira, y si lo hago más chiquito, porque hay mucho trabajo. No, hijo, no, te estoy diciendo que no. Pues sí, pero es que eso ni se ve. Es que no importa que no se vea. La gente está preocupada solo por lo que se ve. Hermano, pero la felicidad viene de lo que no se ve y del que no se ve. No viene de fuera, viene de adentro, hermano. La paz, el gozo viene de adentro, es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, no podemos nosotros estar queriendo hacer las cosas al revés y querer salir bien. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Mire, hermano, la reacción, primero la petición del Señor, ¿cuál fue? El verso 12 dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. El Señor les decía: hagan duelo, arrepiéntanse. Si no les nace el arrepentimiento, por lo menos, ¿verdad? Pónganse ese vestido, rápense la cabeza, la barba, y traten de examinar qué es lo que han hecho mal. Ese es el llamado, hermano. Antes de que el enemigo les cause dolor, háganselo ustedes, vea, busquen las condiciones para sentir el dolor, no del daño, sino el dolor de mis equivocaciones, de mis fallas, de mis pecados. Ese es lo que nos debe doler, lo demás no, hermano. Que nos duela lo que hemos hecho mal, porque el otro dolor no lo van a poder soportar. Porque el dolor voluntario, ¿verdad? O este duelo que les pedía el Señor es sabiduría, hermano. Es sabiduría. Mire, hermano, si ahorita no es tiempo de hacer fiesta. No es tiempo, hermano. Yo he entendido algo, fíjate, hermano, que yo digo, realmente qué terrible aquel que solo pasa enfiestado, ¿verdad? Porque usted sabe que la vida no es así, hermano. Que hay tantas cosas que arreglar, hermano. Hay tantas cosas que estar pendientes, que si usted se relaja, ¿verdad? Y usted, ay, si hoy estoy bien, está lleno los graneros, gracias a Dios, Señor, qué bendición. Ay, hermano. Estamos en alerta, ¿verdad? Tal vez no de emergencia, pero sí en alerta, ¿verdad? Todo el tiempo, hermano. Porque, hermano, el que bienaventurado, el que sufre, ¿verdad? Bienaventurado, el que sufre. No de la manera de castigo, ¿verdad? Sino que el que sufre porque hace sufrir su carne, ¿verdad? Sí. Porque habrá consuelo, hermano. Habrá consolación. Por eso bienaventurado, hermano. Porque sabe que es necesario eso, hermanos, porque tal vez así hay esperanza, ¿sí? Porque el Señor detuvo muchas veces lo que el enemigo iba a hacer, ¿verdad? Porque vio que se humillaron a Dios. Por eso el dolor voluntario es sabiduría, porque ¿quién podrá detenerse para ver que está equivocado, hermano? Es difícil. Bien difícil. ¿Quién se atreve a decirnos a nosotros,
Mire, hermano, y usted no ha considerado que quizás ha hecho mal las cosas. ¿Qué? Si yo tengo la voluntad de Dios en mí. Ay, hermano, ya con ese tono. Y Dios a mí me habla directamente. Ay, hermano, mejor que te hable tu pastor y que te hable el ministro. Si aguantas eso, entonces te voy a creer que Dios te habla directamente. Porque si no, se me hace que quizás no. El dolor voluntario, hermano, es sabiduría, la humillación voluntaria. Por eso no es tiempo, hermano. No es tiempo de dolerse, es tiempo de escudriñar, ¿verdad? No es tiempo de estarse haciendo ilusiones estériles, ¿verdad? Ah, no, estos han venido, pues ya se van a ir, hombre. Si esto, mira, les va a hacer falta ver la película que pasan a las 11:30, 11:45 de la noche. Les va a hacer falta, ya se van a ir para su casa. Estos no se van a estar aquí, ya se van a ir, ¿verdad? O quizás va a caer alguna lluvia de meteoritos y todos van a caer afuera y a nosotros no nos va a pasar nada. Y la gente comienza a pensar locuras, hermano, que Dios nunca va a hacer, hermano. Porque con el Señor no es síganme los buenos, ¿verdad? A ver, ¿quién le ha dicho eso, hermano? Ah, como yo estoy haciendo lo que es correcto, ni aún así, hermano. Y como yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿ya? El Señor me va a seguir, pero el Señor va a decir, pero yo no te he llamado, hijo, ¿verdad? Y así como dijo aquel señor que era viceministro, ¿verdad? Cuando uno no es llamado, dijo, es entrometido. Y de verdad, dije yo, mire qué palabra más célebre la que ese señor dijo. Hay que enmarcarla porque es cierto, totalmente. Así que la respuesta de Dios, hermanos, a esa petición fue lo que al Señor lo impactó, hermano, negativamente. El 13 dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mire, dijeron, bueno, estos ya se ve que están listos, de verdad que van a entrar. Tienen más fuerza, tienen poder. Así que nos queda la noche. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o celebramos? Mucha gente hay así, hermano, que ni en la situación más amenazante, viendo perder quizás su familia, sus hijos, lo que debería de tener más valor en sus vidas, no reaccionan, hermano. Reaccionan al revés. Ah, pues de todos modos, como lo voy a perder, sigo. Ay, hermano. El pueblo hace lo contrario, ¿verdad? En lugar de proclamar ayuno, se vuelven a satisfacer su carne, ¿verdad? Y mira, y de verdad, fíjate, ya solo 12 horas nos quedan y nos vamos a morir. Hagamos todo lo que nos ocurra, ¿verdad? Hoy me le voy a declarar a aquella muchacha que me gustaba, porque pues sí, tal vez, vea. Ya al día siguiente que no entraron estaban arrepentidos, pero así es, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad, hermano? Lo que para unos puede empujar a examinarse, a otros los empuja en la carne, hermano. No, hermano, mire, hay que ver qué es lo que nuestro corazón pide, hermano. Porque si nos estamos engañando, el Señor no lo ve como algo, ay, pobrecito, como estaba tan presionado mi hermano, pues sí que eso fue lo que se le ocurrió hacer. Ahí se debe estar. No, hermano, no ocurre así. Ni nosotros con nuestros hijos, hermano, podemos darles aval de nada, hermano. Yo no tengo aval para ellos de nada, hermano. Primero está el Señor, si Él es el que van a responder. A mí no, hermano, a mí no van a responder. Yo no tengo ese alcance. El alcance del Señor es que voy a quedar bien con mi papá y mi mamá. Le voy a hacer caso en esto. No, hermano, si está equivocado, no le haga caso, hermano.
Si no es lo que el Señor lo está mandando, no lo haga. Aunque sea su papá el que lo está mandando, ¿verdad? Pues sí, porque después cuando vengan a decirme, mira, vengo sin dientes, anda, busca un dentista, le voy a decir, yo no lo crea que él. Pues sí. No hay nada que hacer. No es si ve, o sea, uno no tiene, hermano, pero uno no los podemos alentar, mucho menos. Ni dar aval de nada, hermano. ¿Verdad? Antes los que daban aval ya saben dónde están, ¿verdad? Entonces el pueblo hizo lo contrario, hermano. La vieja frase, ¿verdad? Comamos y bebamos. Entonces, como decir, moriremos, pero haciendo lo que queremos hacer. ¿Verdad? Y sigo siendo el rey, dicen aquellos. No, hermano, mire, el rey en el infierno está fregado, ¿verdad? Sí, hermano, ¿de qué le sirve? Y ahí no va a tener a nadie a quien decirle nada, ¿verdad? Ni nada le van a servir, ¿verdad? Él piensa que ahí lo van a servir. Muy equivocado, hermano. Ahí no es un lugar de servicio. Aunque tenga dinero, que ahí ya no sirve de nada. Entonces, lo que pudo haber sido, hermano, una bendición, ¿verdad? De reaccionar y decir, de veras, ahí es el momento de buscar a Dios. Porque todavía en este país, cuando hay terremotos, se llenan las iglesias. Salen un montón de cristianos que usted nunca ha visto. No, si es que lo que pasa es que yo me congregaba por allá, pero fíjate que no, me vine del lugar donde yo vivía para San Salvador y entonces ya perdí el hilo de la iglesia. De ver, ¿y cuándo fue que se vino? Hace como 25 años. No, hermano, eso no. Pero la gente viene y le dice a uno, yo soy cristiano. Usted no llega ni a simpatizante, ni aficionado, ¿verdad, hermano? Pues sí, porque el aficionado ahí está, ¿verdad? Pues sí, pero ni aficionado, hermano. Simpatizantes menos, ¿verdad? Aficionado ya paga la entrada del partido, ¿verdad? Pero mire, hermano, no es eso, de verdad le digo, el Señor hace una sentencia bien fuerte. El verso 14 dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. O sea, lo que está diciendo, hermano, usted pudo haber sido un hermano muy lindo y no reaccionó ante el Señor. Y cuando ve el mal venir y el tiempo corto, ¿verdad? Y hace lo contrario, ¿verdad? A lo que debería de hacer. Entonces dije el Señor, no, hombre, tenés un mal de origen, muy, muy fuerte. Es como que alguien diga, el muchacho o la muchacha se va a casar y entonces ya nos vamos a casar, ¿verdad? Una despedida de solteros o de solteras. ¿Para qué, hermano? Para orar, para que le vaya bien el matrimonio. Así debería ser, ¿verdad? Porque tantas cosas que va a enfrentar, que va a necesitar mucha oración y mucho ayuno. Por lo menos para no engordar, ¿verdad? Pero bueno, pero mire, hermano, la verdad es que no debería estar pensando en el reto, ¿verdad? Y no en decir, bueno, ni modo, ahí tengo que aprovechar porque es el último chance, las últimas 12 horas que me quedan, ¿verdad? Como soltero, así que vámonos de farra. No, ¿cuánta gente ha muerto, va? En ese desenfreno, hermano. Y entonces dice, vaya, dice el Señor, para los que hacen despedidas de solteros, dice, no los voy a perdonar, dice. Porque en lugar de buscarme a mí, en buscar la solución en mí, no les importa. Entonces van a tener eso que iba a venir, va a venir. Pero algo más, vea. Por eso, hermano, la palabra dice, ¿verdad? Que
¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice. Haga oración. Dice. ¿Verdad? Así dice, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas como Guillermito. Mire, hermano. Sí, de verdad, mire que es que así es, hermano. O sea, en el Señor hay opción, hermanos, para todos los estados de ánimo del hombre, si lo quiere ver así, hermano. Hay una respuesta de Dios. ¿Y quién dice que Dios es aburrido, hermano? ¿Y quién dice que aquí me tienen a mí sufriendo? No, hermano, lo que le hace sufrir a uno es la carne. El Señor no te va a hacer sufrir si es vida en abundante, hermano. Vida en abundancia, perdón. Si es paz. Hermano, la sensación de saber que usted está en el orden de Dios, hermano. La sensación de que usted se siente tranquilo y seguro. ¿Verdad? Y de repente se le acerca alguien y vos ¿cómo haces? No, fíjate que yo solo confío en Dios, le digo, y pues sí. Hermano, ¿y cómo hiciste para que te terminara un trabajo y al día siguiente estuvieras en el otro? Él lleva el timing ahí de todo, hermano. De verdad. Aún uno queriendo hacer su propia voluntad, ¿verdad? Pero no sobreponiendo la verdad. Porque usted puede tener su preferencia, ¿va? ¿O no? Pero el Señor hace lo contrario. Pero usted está sometido, ¿ya? No puede más su deseo que la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que usted no tiene preferencias, claro que las tiene. Pero usted respeta, hermano, obedece. Entonces Dios se glorifica, hermano. Claro que se va a glorificar. Si el Señor es bueno en eso, hermano. Mire, pero dice, pero si ustedes no quieren, dice, y todavía están pensando es que Dios es bueno, ahí va a tener misericordia de mí. Ah, estás haciendo mal cálculo. Porque aún teniendo el mal encima, que viene y no reaccionás para bien. Por eso, hasta morir no serán perdonados. Y hermano, de verdad que si morimos en la carne, sí, claro que somos perdonados, ¿verdad? Si hay tiempo todavía, hermano, podemos ser perdonados, claro, ¿verdad? Porque el único camino al perdón, ¿verdad?, es hacer duelo, es examinar, es escudriñar, hermano. Es hacer las condiciones en ayuno, en oración, en buscar, hermano. Si es que realmente usted no sabe, ¿verdad? Aunque yo le digo que la mayor parte de las veces sí sabemos. Nada más decir, es que yo no sé, hermano, mire, que el Señor me revele qué es lo que estoy haciendo mal. Ay, hermano, si con solo platicar con el hermanito del lado le va a decir, si usted tiene un poco de confianza, hermano, dígame lo que no. Ay, ¿para qué, hermano? Agarre un papel y comience a escribir, que le van a decir todo lo que está haciendo mal. Sí, o sea, no tenemos que ser, como le dijera, esperar tanto, ¿verdad? Si se puede, claro que se puede, hermano. Por eso, podemos seguir adelante, sí, hermano, claro que se puede seguir adelante. De hecho, Ezequiel se arrepintió, ¿verdad? Usted tuvo un buen final. Si es en el tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel se arrepintió, buscó a Dios, hermano. ¿Sí? Buscó a Dios. Y Dios le ayudó. Pero hubo gente, hermanos, que estaba perdida, buscando saciar sus deseos carnales. Claro que esa gente tuvo otro fin. Nosotros escogemos, sí, hermano. Por eso nuestros ministerios, hermanos, difícilmente podrán ser de multitudes, ¿verdad? Porque, ay, hermano, cuesta entender el evangelio, fíjese. A mucha gente le cuesta, hermano, porque lo complicamos, hermano, porque creemos que Dios se va a adaptar a nosotros. Cuando realmente Dios pide nuestro corazón, hermano. Y si nosotros obedecemos, hermano, mire, nuestro corazón se va a ir sintiendo cada vez mejor. Pero hay que renunciar, hermano. Quizás tenemos que botar algunas comodidades, ¿verdad?, algunas casas para reparar, hermano. Quizás tendremos que hacer algunas acomodaciones, pero sin olvidarnos de que Dios es el que hizo todas las cosas.
y que por lo tanto Él nos debe guiar a lo que debemos de hacer. Si hemos perdido cobertura, hermano, es el tiempo, hermano. Si mire, si el que se aparta del Señor, no crea que le va a llegar toda la sabiduría, que de allá se lo van a mandar vía wifi para que le caiga a la cabeza y la sabiduría le va a llegar y siempre va. No, hermano, si uno se comienza a marchitar, hermano, espiritualmente hablando, esa es la realidad. Yo una cosa he entendido, hermano, que solo congregándose el Señor le habla a uno, hermano. De verdad le digo, el Señor hace algo especial y vamos a orar, hermanos, por aquellos que también necesitan dar un giro, hacer un giro. Aquel que quizás ha dicho, ya no le hallo mucho sentido a esto, porque realmente no hay otro sentido mejor. Gracias, Padre, te bendecimos, porque tú eres el verdadero sentido en la vida, Señor. Sin ti no hay sentido de nada, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. Mira nuestras necesidades, Padre, porque quizás algunos han perdido cobertura y no se han dado cuenta, Señor. Y aunque haya buenas razones, pueden llegarse a convertir en excusas, Señor. Y no nos damos cuenta, Señor, porque así es el engaño del enemigo, porque él sabe que media vez no hay cobertura, podrá sitiar, podrá ver las brechas, podrá ver las debilidades nuestras, las imperfecciones, podrá darse cuenta dónde están las armas, dónde está aquello que nos hace fuertes. Señor, ayúdanos, porque tú eres nuestra fortaleza, porque Señor, tú estás por nosotros, porque toda obra forjada del hombre no prevalecerá contra ti, Señor, contra tu reino, Señor, contra tu ungido y contra aquellos que son tus siervos. Señor, ayúdanos, porque nos estamos a veces preparando, pero sin considerarte a ti, Señor. A veces decimos que estamos haciendo lo correcto, pero no te estamos tomando en cuenta, Señor. No estamos tomando en cuenta aquel que hizo el agua y el estanque, Señor, porque tú eres el que hace que el agua no se pierda en tu vida, que el agua permanezca en ti, que el agua no corra y se vaya. Tú eres, Señor, porque esa agua servirá, nos saciará cuando tengamos sed, nos hará sentir bien, nos hará agarrar nuevas fuerzas, hará, Señor, que nuestra visión sea correcta, hará que nuestros pensamientos, Señor, sean sobrios, basados en tu realidad, Señor. Señor, gracias, porque aún con el enemigo enfrente, Señor, las respuestas a veces son indiferentes a ti, Señor. Parecieran que tú no existes y que tú no has hablado, que en lugar de buscar y escudriñar dentro de nosotros aquello que quizás no está bien en nuestra vida, Señor, en lugar de eso se busca, Señor, saciar la carne. Señor, ayúdanos, Padre, ten misericordia, porque no hubo la respuesta apropiada, porque había gente, Señor, que estaba leyendo las cosas al revés, pero tú te manifiestas, Señor, y dices que eso, Señor, no será perdonado, que ese pecado, Señor, no sería perdonado porque es una ofensa grande a ti, es un desprecio, un rechazo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ten misericordia, Padre. Señor, aquí estamos, Padre, pocos, Señor, que no nos haga huir nada. Señor, hay sitio en muchas casas y quizás no nos damos cuenta. Algunos han perdido cobertura y no se dan cuenta. Algunos ya están fuera y no se dan cuenta. Algunos quizás ya desertaron y no se dan cuenta. Señor, ten misericordia, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos. Señor, porque tu presencia es necesaria, Señor, para aquellos, Señor, que quieren
hacer cambios en su vida. Aquellos, Señor, que dicen, yo quiero seguir adelante. Quizás había pensado dejar esto, pero hoy me animo nuevamente. Señor, Espíritu Santo, obra, Señor, en esos corazones para que se fortalezcan, para que se establezcan, Señor, para que se afirmen, para que realmente, Señor, no se alejen de ti, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Solo tú, Señor, eres el que nos ayudas, Señor, y por eso estamos este día todavía, Señor. Este día, Señor, nos presentamos delante de ti. Hasta este día, Señor, tú nos has ayudado, nos seguirás ayudando, Señor, porque nosotros no tenemos ninguna pretensión de alejarnos, porque no es día, Señor, para hacer fiesta, para comer y para beber, Señor. Hoy es día, Señor, para mirar hacia adentro. Mirar, Señor, si no hemos hecho malas cosas y aquellas cosas que no hemos hecho conforme a tu voluntad, Señor, corregirlas, porque todo pecado, Señor, ante ti, Señor, con arrepentimiento, Señor, hay un nuevo camino, Padre, para seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Señor, rompemos, Señor, toda opresión, Señor, que quiera establecerse, Señor, en este lugar, Padre. Todo aquello, Señor, que viene a robar, toda ave del cielo que quiere quitar, Señor, la semilla que tú has depositado en nuestros corazones. Señor, todo aquello que está, Señor, por arriba o por abajo o por los lados y que se mueven los